ahora en más hasta fin de año, que supongo que sea la primera semana de noviembre, nos habían dicho que terminan las clases, la cantidad de personas, he contabilizado un total de 20 prácticos de las personas que han subido los prácticos y hay un total de inscriptos, son 38. Hay muchos chicos que han dejado, ustedes que se comunican, ¿saben si hayan dejado, si se mantiene ese grupo de 20 nada más? ¿Qué tal? Bueno, yo he tenido, ahora he receptado 20 prácticos, 21 prácticos creo. Pero en la plataforma he estado sacando cuentas y figuran 38 inscriptos. A lo mejor algunos han dejado o algunos puede ser que tengan equivalencia. Eso también, eso lo planteamos al principio. En algunas carreras he visto que hay equivalencias, hay varios chicos que vienen de la nacional o de otras carreras de la católica donde han tenido esta materia, entonces, y algunas otras más, seguramente ellos han presentado toda la documentación para que se les considere la equivalencia. Ese puede ser el motivo. Bueno, esto también porque es importante, porque nosotros vamos a tener una clase presencial. Nos están pidiendo sobre la primera semana de octubre tener una clase presencial. Entonces, en función de cómo planifiquemos el parcial 2, que creo que sería fines de septiembre o primera semana de octubre, a posteriori del parcial, vamos a tener una clase presencial. La idea no es tanto la parte teórica, sino, bueno, podernos conocer, podernos un poco hacer alguna integración de los temas que hemos visto, una mirada distinta, una mirada de interacción de personas que han compartido un año y que en realidad por el tema de la pandemia no hemos tenido nosotros contactos presenciales como ha sido durante años, ¿cierto? Que nosotros cursábamos una vez por semana antes de la pandemia. Entonces, este es el segundo año que se trabaja de manera virtual. El año pasado todavía fue mucho más duro porque en realidad no teníamos mucho tiempo en cuanto a plataformas, todo se ha ido como actualizando, se ha ido enriqueciendo, hemos participado en las capacitaciones. Bueno, todo eso a raíz de que se preveía que vamos a estar un tiempo más con la virtualidad. Pero felizmente ahora que hay menos casos ya y se está habilitando todo lo que tiene que ver con la presencialidad en distintos niveles educativos, entonces la universidad, que ustedes seguramente tendrán en la parte práctica, clases presenciales. Y sobre el total del aforo que está permitido en el protocolo de la universidad, tenemos un cupo que podría estar entre 15 y 22 personas, más o menos 25 como máximo, para poder compartir en un curso. Eso es lo que admite el protocolo de la universidad. En algunos otros lados no podemos tener más que de 18 personas en un aula o 15 en lo posible, pero acá como las aulas son bastante amplias, se asigna en función de la cantidad de alumnos, no más de 22, 23, un aula. Entonces sería importante, yo se los voy a ir comunicando, se los voy a dejar escrito después del parcial, vamos a ir viendo el horario, que sería a las 9, o si ustedes tienen clase presencial el día nuestro, que es el miércoles, a las 11, bueno, por ahí lo podremos plantear 9:30 a la clase. Bueno, eso lo vamos a ir charlando, por eso es importante que yo vaya teniendo conocimiento de la cantidad exacta de las personas que están cursando. En lo que respecta a mi materia, yo recepto esa cantidad de personas, no más de 21 en las actividades. Por eso es que les estaba preguntando que es posible que sea por equivalencia u otro tipo de problema, no sé. Claro, claro, lo que están, porque en función de eso, yo he estado hablando ayer con Mariano y me dice, sí, vos queda de acuerdo con los alumnos, después me comunicás el día.
siempre va a ser un día de clase, ¿cierto? Un miércoles. Em, entonces, una vez que ya estemos en clase, que sea un día de, digamos, donde tenemos la clase nuestra, vamos a acordar el horario, que puede ser 9, 9:30, y pedir el aula para tener este encuentro que, como cierre de las actividades, seguramente después vamos a tener alguna otra actividad virtual, pero como no hemos tenido ningún encuentro presencial, sería por lo menos uno en el año, como para tener una interacción, ¿cierto? Y hacer como un ensamble de lo que ha sido nuestra materia. Yo también, para elevar la nota, lo que necesitaría saber es si ustedes están con clases presenciales los miércoles o tienen, no sé si es alguna materia que sigue conmigo, creo que tenían servicio o tenían alimentos con Claudia a partir de las 11, pero sigue siendo virtual, no tiene presencialidad. Bueno, yo va a ser un miércoles y va a ser antes de la clase de ella, por supuesto, más o menos entre 9 y 9:30 comenzaría nuestra clase, 9:30 vamos a poner, y para buscar el aula y la cantidad de personas aproximadamente que estarían presentes. Bueno, eso va a ser entre la primera y la segunda semana de octubre. Se los digo para que ya lo vayan agendando después que tengamos el parcial. Como para terminar con el tema, digamos, más importante de la evaluación en este segundo cuatrimestre, que es el parcial, y después seguramente nos va a quedar algún práctico más corto que lo realizaríamos a fines de octubre y ahí cerraríamos. Así que bueno, pero sería importante que vayan ustedes teniendo en cuenta que entre la primera y la segunda semana de octubre se va a realizar la clase presencial. Bueno, eso les quería acordar, y quería comentarles, y yo les voy a poner en la plataforma, más o menos en función de la fecha de nuestro parcial, el día que iría a la clase presencial para que todos estén avisados por lo menos 10 días antes. Bueno, con respecto a los prácticos, les digo que han estado muy bien. Han habido pequeños errores ahí, a lo mejor en Bacon, he visto a veces en Popper, cuando hemos hablado mucho de la importancia que tiene la falsación de los enunciados, por ahí digamos, colocado algo respecto a la inducción, la importancia de la inducción. Bueno, y Popper rechaza la inducción porque en realidad la considera como falible, como, digamos, poco objetiva. Y él mismo comienza diciendo que la inducción es un método con el que no está totalmente de acuerdo, porque basta que aparezca un elemento extraño a todo lo que es los postulados, las premisas de la inducción, como para considerarlo no válido. Bueno, ahí ha habido algún pequeño error y en la mentalidad positiva también, pero por lo general muy bien, todo el desarrollo del racionalismo, todo el tema del empirismo, la importancia que tienen los problemas del conocimiento, ¿cierto? Sobre todo que van a tener tanta virulencia a partir de la edad moderna, donde empieza una mentalidad distinta, mucho más analítica respecto a cómo conocemos. Bueno, todos esos trabajos están bien. Y ha quedado como organizado el práctico, definido, aprobado, y eso les va a servir porque en el parcial va a ir esta unidad de nociología y la de ética que vamos a empezar a desarrollar. Entonces van a tener ya como todo, digamos, concentrado en el práctico para el parcial y todo lo que tiene que ver con la ética que vamos a empezar a desarrollar. Yo les voy a ir subiendo material y vamos a ir desarrollando lo que es la unidad de ética. Después vamos a ir haciendo algún tipo de trabajito y vamos a hacer integración para el día del parcial. Por lo general, los parciales son siempre fines de septiembre, así que hay que ir previendo fines de septiembre, primera semana de octubre, ya estaríamos rindiendo el parcial. Bueno, eso también va a estar todo, ¿cierto? Eso determinado el día en la plataforma, pero para que ustedes vayan teniendo idea más o menos de que ya septiembre y octubre son los 2 últimos meses de clase fuerte, y de evaluaciones. Y en noviembre tenemos la reparcialización, la gente que no pudo
digamos, no pudo rendir alguno de los parciales, se le da esa oportunidad de reparcialización en el primer llamado de noviembre, que generalmente es sobre entre el 10 y el 17 de noviembre. Entonces, como para que puedan de una u otra manera llegar a completar la materia y promocionarla. Los que no lleguen, ¿cierto?, con la nota que es 6 en todas las actividades como mínimo, bueno, y aprueben con menos, tienen la posibilidad de sacar la boleta y presentarse a rendir en las mesas. Bueno, eso les quería comunicar para que vayan teniendo en cuenta. Bueno, y hoy empezaríamos a desarrollar toda la problemática y todo lo que tiene que ver con la unidad de ética. Bueno, ustedes habrán escuchado nuestra época, es una época que se habla mucho de la ética, y es una disciplina, ¿cierto?, que surge en Grecia y comienza con Sócrates, que es el primer gran ético, el primer gran, digamos, impulsor de la ética, que habla de la importancia que tiene la conciencia. Entonces, es un planteo muy interesante porque es una, digamos, una apreciación de la moralidad del hombre, de cómo se tiene que conducir el hombre, y además habla de la coherencia entre el pensamiento y la acción. Entonces, esta es la aproximación a lo que después va a tomar Aristóteles para definir el tema de la ética. Entonces, pero comienza ya con Sócrates, que el gran planteo de Sócrates es el planteo moral, ¿cierto? Una de las frases más conocidas de este autor es conócete a ti mismo. Si tenemos que tener conocimiento de nosotros y actuar en consecuencia con lo que pensamos. Y esto es lo que lo llevó a él, ¿cierto?, a beber la cicuta, es decir, no retractarse con lo que pensaba, con lo que él sostenía, con sus principios éticos, y frente a las acusaciones del momento, porque él, digamos, es como que enseñaba a la juventud esto, a tener una coherencia, a ser consecuente entre lo que se pensaba y lo que se realizaba. Entonces lo llevó a replantear el tema, no solamente individual, sino también social y en la parte política. Y esto condujo a que se lo juzgara, porque se lo acusaba de que revolucionaba el pueblo y sobre todo la juventud, y que incitaba a la juventud, y se le pide que se retracte para evitar la pena capital, y él decide no retractarse y ser, digamos, coherente con lo que sostenía. Y por eso, digamos, muere condenado, bebiendo en ese momento la pena capital, era beber un veneno, que era la cicuta, y él, digamos, deja como enseñanza esto, el tema de la ética, es decir, la consecuencia entre pensar y acción. Bueno, después vamos a entrar en lo que es eso como una introducción al campo de la ética desde el punto de vista de la filosofía clásica o antigua. Definiendo qué es la ética. La ética es la disciplina que estudia la moralidad de los actos humanos. ¿Qué se entiende por moralidad? Es la cualidad de bondad o maldad que posee un acto. Y además hablamos de los actos humanos. Y los actos humanos no es lo mismo hablar de acto humano que acto del hombre. El acto humano es aquel que el hombre realiza con conocimiento y además emplea la voluntad, quiere hacerlo. Es decir, que hay un compromiso de dos facultades, ¿cierto? La voluntad y el entendimiento. El hombre conoce lo que va a hacer y además quiere hacerlo. Por lo tanto, el acto humano me compromete totalmente. Es decir, yo conozco lo que voy a hacer y además, digamos, implemento todo para poder hacerlo. Es decir, que soy consciente y además actúo libremente para cometer ese acto. Por lo tanto, al conocerlo y al querer hacerlo, me compromete. Esa es la diferencia que va a tener con los actos del hombre. El acto del hombre es aquel que nosotros realizamos sin meditar, sin pensar, casi de manera automática, como cuando bebemos un vaso de agua, cuando caminamos, cuando subimos a un colectivo, cuando hacemos una acción que no requiere esta meditación, ¿cierto? Que la hacemos de manera automática. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de esto, del acto humano, de la moralidad del acto humano. Y además, el acto humano que me va a comprometer, porque conozco lo que voy a hacer y además quiero hacerlo.
Por eso es que basta con que piense algo que ya puede ser reprochable desde el punto de vista de la ética. Fíjense en que desde el punto de vista del derecho, ¿cierto? Debe existir el objeto, el delito, tiene que estar demostrado para que alguien se lo considere culpable o se lo impute de algo. En cambio, a nivel de la ética, basta con que pensemos algo, ¿cierto? Que eso ya nos está, ¿cierto? Comprometiendo. A lo mejor todavía no realizamos la acción. Sin embargo, ya somos observados desde el punto de vista ético, ya estamos pensando algo que no corresponde. Por eso la ética, desde el punto de vista, digamos, de la imputación, de la culpabilidad, de lo que realiza el hombre, es más categórica que el derecho, porque en el derecho que decimos no existe la prueba, no está el delito. En cambio, en la ética basta que pensemos algo para que ya el acto pueda ser reprochable. Por eso es más categórico. Bueno, con respecto a los actos humanos, estos actos que realiza el hombre con conocimiento y con voluntad, existen tres elementos que componen el acto humano. Y vamos a ir viendo en qué consisten esos elementos. Fíjense que el acto humano, que el hombre realiza libremente y con conocimiento, tienen que interactuar tres elementos, tienen que estar presentes tres elementos. El uso de la razón, ¿m? La libertad psicológica y la conciencia psicológica. ¿Qué implica cada uno de estos? Bueno, el uso de la razón, la moralidad acá va a estar relacionada con el conocimiento que se tiene del acto. Y el uso de la razón no se da en todas las edades de la misma forma, ¿cierto? Por ejemplo, no podemos considerar que la razón o el uso de la razón es lo mismo en un adulto que en un niño. Es más, siempre decimos cuando logramos el operatorio abstracto, cuando después de la adolescencia podemos decir ya que tenemos uso de nuestra razón. Tampoco en toda la vida de un adulto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un adulto que está bajo los efectos de una anestesia, una persona que alcoholizada o una persona que ha consumido alguna sustancia, tampoco tiene un uso claro de la razón. Por eso, para que el acto sea considerado un acto humano, tiene que ir acompañado por estos tres elementos. El uso de la razón, ¿cierto? Que es la persona que está en relación, la persona, digamos, cuando usa la razón, acá va a estar relacionada la moralidad con el conocimiento que tiene, con el conocimiento pleno del acto. ¿M? Por eso no puede, digamos, excindirse, no puede prescindir porque está en pleno uso de la razón. La libertad psicológica, fíjense en que la libertad, nosotros por qué decimos que el acto humano es un acto que se hace con total libertad y que actúa una facultad fundamental que es la voluntad. Cuando yo quiero realizar algo, ¿cierto? Soy libre. Ahí aparece el principio de autodeterminación. Yo quiero realizarlo. Eso es la libertad psicológica. No hay que confundir con la libertad física o con otro tipo de libertad, por ejemplo, la libertad legal. La libertad psicológica tiene que ver con el principio de autodeterminación. El sujeto quiere realizar algo. Bueno, el ser humano, antes de actuar, puede decidir si lo hará o no hará, si hará determinada acción o no la va a hacer y de qué manera la va a realizar, independientemente de toda presión que pueda tener, ya sea interna o externa. Por eso es importante saber que la libertad psicológica es esa capacidad de autodeterminación que tiene el sujeto, que elige o no elige, independientemente de presiones, de libertades físicas, de libertades legales. El sujeto es el que decide. Yo puedo decidir, ¿cierto? Irme del país, y lo tengo en mi mente, yo quiero irme del país, aunque a lo mejor no pueda salir porque están las fronteras cerradas. Pero eso es una libertad externa, física, que me impone, ¿cierto? Desde determinados organismos, pero interiormente yo estoy decidido a que me quiero ir. Entonces, ahí es donde vemos la acción de la libertad psicológica. Es esa capacidad de autodeterminación que tenemos, que cuando se libren, digamos, las fronteras, cuando se pueda salir, yo me voy, porque yo ya tomé la determinación. Entonces, a eso hace referencia la libertad psicológica. Después está la conciencia psicológica. Entonces, para que el acto humano, ¿cierto?, sea tal, hay que hacer un análisis de los tres elementos o las tres condiciones que debe cumplir. El uso de la razón, que yo soy consciente de lo que voy a hacer.
La libertad psicológica que yo ya he decidido, hay un principio de autodeterminación de lo que voy a hacer. Y la conciencia psicológica, que es la capacidad que tiene el hombre para diferenciar el bien y el mal. Y aprender la necesidad o exigencia de hacer el bien y el mal, ¿cierto? Basado en un principio casi natural. Hay que hacer el bien y evitar el mal. ¿Para qué? Para que afecte, digamos, a la persona y para que pueda desarrollarse de manera armónica en una sociedad. Es como la conciencia psicológica hace referencia al darse cuenta de lo que el sujeto hace de manera plena. Y eso me está implicando una máxima responsabilidad. Una máxima responsabilidad de mi acto, que significa una reducción de la responsabilidad. Yo soy plenamente consciente de lo que hago, uso la razón. He decidido hacerlo y también puedo diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. He aprendido la exigencia, la necesidad de hacer el bien y evitar el mal.